Pasa el tiempo tan rápido que ahora pensaba el lunes fue cuando dimitió Mazón. Sí, pues yo creo que fue el lunes, ¿no? O incluso el martes. No, fue el lunes. Fue el lunes. Imagínate, ha pasado una vida desde entonces. Pues vamos a ver con lo que cerramos la semana, que es con esa ruptura. De hecho, ya había anunciado en su momento Junts que rompía, que no iban a apoyar al gobierno en ninguna de sus iniciativas. Recordemos que fue después de una reunión de la cúpula de Junts en Perpiñá con el líder del partido, con Carles Puigdemont, pero ayer parece que fueron un poco más allá. Hubo una comparecencia por sorpresa de todo el grupo parlamentario de Junts per Catalunya con su portavoz Míriam Nogueras al frente, y anunció que el partido se opondrá a todas las medidas que el gobierno intente sacar adelante, incluidos, dijo, los presupuestos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Después de semanas de amenazas, Junts habló ayer de un bloqueo total a la legislatura, porque dijo Nogueras que se les ha acabado la paciencia, así que lo que pase ahora, decía, será responsabilidad de un gobierno que se queda prácticamente sin margen de maniobra. Sí, ayer Junts quiso escenificar que con el último capítulo de lo que ellos han llamado la ruptura sí que iban en serio. Querían dejar claro que esta vez no era un vacile más y que el tiempo de las advertencias se había terminado. Y no les faltó detalle: convocatoria una mañana de jueves sin pleno, una rueda de prensa en una sala de comisiones y no en el patio del Congreso donde suelen hacer Junts las ruedas de prensa, los diputados arropando a Nogueras y sobre todo el mensaje, la idea lanzada desde que la portavoz se sentó y empezó su comparecencia. Apenas llevaba unos segundos hablando i dijo esto. Sembla que el PSOE i Sumar han decidit aferrar-se al poder, però no governar, perquè la realitat és que sense els vots de Junts el govern d'Espanya no pot aprovar noves lleis, no pot transposar directives europees i els partits de govern no poden impulsar i aprovar noves iniciatives al Congrés a no ser que pactin amb PP i Vox. Ya desde el comienzo, Nogueras dejó claro que sin los votos de Junts el gobierno no puede aprobar nuevas leyes. De ahí que los independentistas escribiesen ayer por la mañana otro capítulo de esta novela, de la ruptura al bloqueo. Se felicitaban en Junts de que con esta decisión la legislatura queda en stand-by, no hay posibilidad de avances legislativos, y por eso cuando preguntamos ¿y ahora qué?, Nogueras sí que nos sorprendió al volver a llamar a la puerta del PSOE, dejando una pequeña rendija abierta para la reconciliación: o cumplir o entonces sí que sí, bloqueo. El PSOE ha de complir, ha de decidir si vol seguir al poder sense poder governar i no complir amb Catalunya, o el govern de Sánchez decideix que el que fa és complir els acords que té amb els catalans. Y este mensaje, Ángels, choca con la idea que en privado se encargaron de lanzar sus dirigentes en Madrid, asegurando que este bloqueo, ahora sí que sí, es definitivo. Déjame un momento que te voy a hacer otra pregunta, Josu, pero quiero saber cuál es la estrategia que hay detrás de todo esto, saber qué quiere lograr Junts con este anuncio que hizo ayer Míriam Nogueras. Por lo pronto ya dicen que la pelota ahora está en el tejado del gobierno, que son ellos los que tienen que tomar o que dar los siguientes pasos, pero la pregunta ahora es ¿cuál es la estrategia que pretende seguir Junts con este bloqueo? Radio Barcelona, Joan Serra, buen día. Buen día, Ángels. Claro, porque los independentistas, Joan, no han dicho nada sobre qué movimientos seguirán a este bloqueo. De hecho, Nogueras evitó hablar de nuevo de votar junto al Partido Popular y a Vox una hipotética moción de censura. Sí, lo evitó. Para entender lo que pasó ayer hay que remontarse a la semana pasada. Puigdemont verbalizó que Sánchez ya no podría gobernar, pero en la Moncloa no se dieron por aludidos y ofrecieron diálogo como respuesta. Waterloo transmitió que su ruptura era, pues, poco novedosa. Por eso Junts salió ayer a elevar la presión al gobierno. Si se bloquean todas las leyes, pensaron en el partido, queda claro que la legislatura no tiene recorrido. Pero de Junts ya no se esperaba que apoyaran los presupuestos, ni tampoco complicidad con el calendario legislativo, más allá de lo ya acordado. Y las fuentes consultadas apuntan que tampoco es una opción maniobrar ahora con PP y Vox para tumbar a Sánchez. ¿Qué queda? Hay una carta que todavía no se ha utilizado, la petición de elecciones, porque el objetivo de presente es transmitir que Puigdemont se ha alejado de un PSOE que no puede gobernar. Hay intereses domésticos en los motivos de esta ruptura por etapas, sobre todo intereses domésticos. Junts, sin notoriedad ni líder claro en el Parlamento de Cataluña y presionado por Alianza Catalana, no podía ser alternativa a Salvador Illa si negociaba permanentemente con el PSOE, y tampoco consideraba compatible acentuar el viraje a la derecha en materias como inmigración o vivienda, mientras era cómplice de un Sánchez que proyecta su perfil progresista. La duda es si tanto cálculo, incluso para evitar que en el Congreso progrese la financiación singular que persigue Esquerra, su máximo rival, va a evitar que Puigdemont pierda plumas cuando lleguen las urnas. En la dirección del partido hay fidelidad al líder, pero también afloran dirigentes preocupados por el futuro de
de Junts. Nadie se moverá en clave interna, eso sí, hasta que llegue un batacazo electoral. Joan, gracias. Un placer. El gobierno sigue restando importancia. Decía que uno de los motivos por lo que han dado este nuevo paso, nos decía ahora Joan, era que el PSOE, el gobierno, no se creyó esa amenaza que salió de Waterloo, que escenificó el propio Carles Puigdemont, y ahora siguen igual, le están restando importancia a la ruptura de Junts, aunque les deja sin opciones para sacar adelante cualquier iniciativa. En la Moncloa mantienen que seguirán negociando, lo mismo que hasta ahora, votación a votación, y siguen hablando de mano tendida. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? El gobierno descarta adelantar elecciones, intenta dar una imagen de resistencia, a pesar, y eso es verdad, de que se enfrentan a una parálisis legislativa si Junts cumple con sus amenazas, ahora sí o sí. Sí, se esfuerza el gobierno por minimizar esa amenaza de bloqueo total de Junts, por un lado porque confían en poder seguir sacando algunas leyes, y para prueba dicen las que van a pleno la semana que viene, esas ya están comprometidas y los de Puigdemont no las van a tumbar, según confirmaron ayer, pero también se afanan por defender desde Moncloa que al margen de la actividad legislativa del Parlamento, el Ejecutivo tiene margen para seguir trabajando, para seguir gobernando, porque tienen muchas leyes aprobadas que seguir desarrollando, dicen, como por ejemplo la de vivienda. Y ahí se marca también ese mantra que repite el gobierno de que pueden continuar sin nuevos presupuestos trabajando con las cuentas actualmente vigentes. A estos dos argumentos se aferran los socialistas para sacudirse la presión de Junts tras su movimiento de ayer, que ven además como una escenificación más de la estrategia que ya llevan desarrollando desde hace meses, porque insisten en Moncloa que hace mucho ya que no dan por sentado los votos de Puigdemont. Y de ahí que ahora tampoco se lleven a engaño y asuman que seguramente sufrirán derrotas importantes. Y ahora, ¿cómo afrontan este nuevo escenario? Pues lo que nos dicen es que lo afrontan con cierta resignación, eso sí, pero insisten con la determinación de seguir hasta 2027. Dicen que eso no cambiará, que eso no cambia, solo cambiará si Junts se planteara apoyar una moción de censura junto a la derecha, y eso ahora está descartado, por lo que dice Junts. Así que aseguran en Moncloa que respiran tranquilos. Eso es lo que por lo menos se esfuerzan por trasladar todo el rato, mientras defienden, eso sí, que el gobierno está cumpliendo sus acuerdos y que así van a seguir. Gracias, Ana. A vosotros. Josu, lo que te quería preguntar era sobre cómo se traduce esta amenaza, porque decíamos que este bloqueo amenaza con paralizar la legislatura, porque Junts ya ha dicho que el gobierno va a tener un no por respuesta en todas las votaciones, aunque sí van a mantener su apoyo solo en 4 leyes, que son las leyes que ya tenían pactadas. Para el resto, bloqueo. Para el resto, un no rotundo. Sí, Junts bloqueará más de 50 leyes que o bien estaban ya tramitadas para ser votadas en el Pleno del Congreso o bien no se habían tramitado aún. También dijo que van a rechazar aquellas que estaban a punto de salir del Consejo de Ministros, como por ejemplo lo hemos dicho en algún abierto, Ángeles, la senda de déficit, que es el paso previo a los presupuestos. Sobre los presupuestos, ayer Nogueras dijo que el gobierno ya se puede ir olvidando de ellos. Pedro Sánchez no podrà aprovar els pressupostos generals de l'estat espanyol, no podrà aprovar el sostre de despesa que deixa sec a Catalunya i els ajuntaments catalans, com tampoc podrà aprovar lleis com Ley Bolaños o Ley Begoña. Hacía referencia Nogueras a Félix Bolaños, y es que su firma está en algunas leyes bloqueadas, como la ley de enjuiciamiento criminal o la ley de acceso a la carrera judicial. Pero también van a bloquear, entre otras, la ley de familias, que lleva más de un año bloqueada en el Congreso, la ley de medios, que procede del Plan de Regeneración Democrática, o la ley de secretos oficiales, esta última un viejo anhelo del PNV para cambiar la actual ley franquista. Habrá matices con las leyes ya pactadas, lo decía Ana Fernández Vila. Se apoyarán las más inmediatas que se van a votar la próxima semana, la de movilidad sostenible, que conlleva un pago europeo de 10.000 millones de euros, o la ley de atención al cliente, que lleva el sello de Junts. También salvarán, Ángels, la ley del cine o el decreto con ayudas para enfermos de ELA. Josu, ahora sí, gracias. A vosotros. Vamos con ese bloqueo planteado por Junts per Catalunya, ese anuncio de votar no a todas las leyes que lleguen a partir de ahora al Congreso, cualquier iniciativa que surja del gobierno de coalición. Era interesante escuchar lo que decía Joan Serra, que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, esa clave doméstica en la que hay que entender la postura de Junts, esa persecución, sintiendo ya el aliento de Alianza Catalana, según todas las encuestas que se publican tanto en Cataluña como fuera de ella, y ahora han decidido no
a todas las leyes, aunque sean algunas leyes. Escuchábamos a Míriam Nogueras como decía que decir que no al techo de gasto o a los presupuestos es dejar secos a los ayuntamientos catalanes. Bueno, alguna responsabilidad tendrá quien dice que no a sacar adelante estas leyes. Nacho. Lo que nada garantiza que esta decisión ayude a frenar la hemorragia que tienen bien diagnosticada, ni nada señala que los problemas que tenga Junts tengan que ver fundamentalmente con su alianza con Sánchez. Ni nada señala que el éxito de Alianza en relación a Junts tengan que ver explícitamente en la alianza de Junts con Sánchez. Probablemente están pasando tres cosas en paralelo. Por un lado, están preparando el terreno para el momento de una convocatoria electoral. Y la realidad es que tanto al PSOE como a Junts les viene bien presentarse en esa circunstancia como si no se hubieran conocido de nada. Esa es la realidad. Probablemente también están resolviendo asuntos internos, ¿no? No está bien resuelto el liderazgo de Junts por razones obvias. Hay un presidente que formalmente no es presidente, que es el presidente Puigdemont, y hay un elemento de liderazgo por resolver, que en el fondo es ideológico. Y luego están reaccionando a la demoscopia. Yo en general creo que reaccionar de forma precipitada a la demoscopia no siempre es una buena decisión. De hecho, en los últimos días, desde que ellos han anunciado la decisión de apartarse del gobierno, nada ha mejorado en las proyecciones de Junts, hasta el punto que en Cataluña en estos momentos, de forma muy clara, la opción preferida como presidente del gobierno es Pedro Sánchez, incluso por los propios votantes de Junts. Pero de fondo de todo, a mí lo que no quiero decir divertir porque no quiero contribuir a la frivolidad, ¿no? Pero, oye, esta legislatura empezó diciendo que Sánchez estaba dispuesto a todo, hasta pactar con Junts, con tal de ser presidente del gobierno. Y parece que puede acabar en algún momento con el PP diciendo que para echar a Sánchez, pactar con Junts vale la pena. Lo cual, en fin, desmonta algunos de los elementos sobre los que se ha articulado parte del discurso público en los últimos años. Y en ocasiones es importante no tan solo escuchar a quienes protagonizan la vida pública desde las instituciones, está ahora la portavoz Míriam Nogueras en todas las televisiones, sino aquí no está porque no quiere venir. Aprovecho para decirlo. Sino a las personas que configuran la opinión en los distintos espacios políticos. Yo esta semana he leído una entrevista a Pilar Rahola en el periódico El Español. Pilar Rahola, que ha sido, en fin, una líder de opinión favorable a todo lo que articuló en su momento el espacio de Junts durante todo el procés, señalar que Feijóo a lo mejor no está tan mal. Y a mí esto me parece interesante, porque es evidente que está habiendo una mutación del discurso. Déjame decirlo de otra manera, una normalización. Por cierto, el objeto de la ley de amnistía. Si todo esto acaba, como advierte Gabriel Rufián, en Junts pactando con el PP en algún momento en gobierno, es la demostración de que lo que se hizo para articular esta legislatura tenía un sentido, que era intentar normalizar que los partidos de izquierda pactaran con los partidos de izquierda y que los partidos de derecha acabaran pactando con los partidos de derecha. Gonzalo. Sí, porque esa confluencia puede darse en una posición que es la de la antipolítica. Yo creo que si le preguntáramos al electorado potencial de Junts qué expectativas se han defraudado, qué demandas no se están cumpliendo, por las cuales se expresa un estado de impaciencia y malestar, pues no sabrían responder. Y esto se debe, perdonad que a estas horas de la mañana use una herramienta psicoanalítica, yo creo que Junts manifiesta mucho esto que se llama la pulsión sin objeto, ¿no? A diferencia del instinto, que tiene un objeto claro, la pulsión lo único que busca es reproducirse a sí misma. Es decir, el malestar y la insatisfacción busca seguir perpetuando la propia insatisfacción y hay una especie de placer en sentirse insatisfecho, y eso redunda en sujetos políticos que están insatisfechos pero lo gozan, ¿no? Entonces, a nosotros aquí nos importa la impaciencia, lo que importa es cómo la vas a saldar, cómo la vas a solucionar, pero es que no hay ninguna búsqueda de ello. Y esto es lo mismo que le pasa al Partido Popular, que no tiene una propuesta clara, no tiene un objetivo político, no tiene un objetivo ni siquiera casi económico, lo único que busca es seguir perpetuando esa queja. Y esa queja y esa insatisfacción es la base psíquica de la antipolítica. Y ahí es donde confluyen todos. Fijaos que en otros ciclos de la política catalana hablábamos siempre del chicken game, ¿no? Esa carrera hacia el vacío que tenían pues Esquerra, Junts. Ahora, ¿quién se ubica en el chicken game?
es que como no hay una demanda, no hay una propuesta, no hay un fin, es que ni siquiera se sabe hacia dónde se corre. Lo que hay es una especie de declamación constante, de expresión del malestar, pero no hay un objetivo político, ¿no? Entonces, claro, obviamente, y estoy totalmente de acuerdo con Nacho, ¿no? Esto no va a saldar la fuga de votos hacia la Alianza. O sea, es absolutamente absurdo. Yo creo que el electorado catalán no está pendiente de lo que pasa en el Parlamento de Madrid y no está pendiente de qué significa la alianza con Pedro Sánchez en esa profundidad. Y sin embargo, esto sí que va a tener consecuencias, esto sería la otra lectura para la legislatura, yo creo, española, y yo creo que es verdad que no podemos hacer como si no hubiese pasado nada. Ahora iremos a ello, lo que puede suponer de bloqueo, pero a mí me parece importante eso que decías, porque yo creo que es como muy gráfico, escenifica muy bien si tú vas ahora a los electores de Junts y les preguntas, pero exactamente qué expectativa no se ha cumplido. Recordemos que esta ha sido la legislatura de la ley de amnistía, que esta ha sido la legislatura de un mediador en las negociaciones, que esta ha sido la legislatura del catalán en el Congreso de los Diputados, del intento del catalán en la Unión Europea, es decir, que todas aquellas demandas que Junts ha ido formulando, que ha ido apretando al gobierno para favorecer su sí en algunas votaciones, el gobierno las ha ido cumpliendo con el desgaste que esto ha supuesto, ya no solo de cara a la oposición, dentro del mismo, las costuras que se han roto desde del mismo punto, del mismo propio partido, del Partido Socialista. Claro, si tú ahora le preguntas a un catalán, pero exactamente dónde está el problema, no un catalán, sino un votante de Junts, la respuesta es complicada, Estefanía. Me parece muy importante lo que dices, Àngels. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la estrategia de Junts hasta ahora estaba diseñada para competir con Esquerra. Es decir, ellos contaban que su único rival político era Esquerra, a la que ven mucho más entregada, más amigable con Pedro Sánchez, con el gobierno, por lo cual la estrategia de Junts y de Puigdemont básicamente era, bueno, pues nosotros también sacaremos cesiones, pero llevaremos el gobierno al límite en cada votación, así un poco esa pulsión más antisistema o ese malestar del votante independentista nos desmarcamos de Esquerra. Claro, ellos no contaban en que aparecería un tercer actor, que es Alianza Catalana, que ha roto esas lógicas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, nosotros no nos queremos presentar ni a las elecciones del reino, lo llaman así, las elecciones del país vecino. Que esto le encanta a los votantes independentistas, todavía los más irredentos. Y luego les dice esto de, os habéis vendido a cambios de indultos y amnistías y habéis aparcado el procés, recogiendo ahí una parte de frustración que yo creo que obviamente todavía existe. La estrategia de Puigdemont fue muy arriesgada. Veníamos del 1 de octubre, de un referéndum ilegal, y tú a esa misma gente que la llevaste hacia ese camino ahora le dices, bueno, pues esto lo vamos a solucionar con unas cesiones. Y es que incluso, yo comparto la tesis de los compañeros, que ya estuviera la amnistía aprobada, el catalán en la Unión Europea, etcétera, creo que el malestar perviviría. Porque el malestar, a mi entender, que alimenta Alianza Catalana, que es lo que creo que más le preocupa a Junts ahora mismo, es un malestar, una especie nostálgico, como de una idealización del momento actual. Yo creo que Alianza barre en la idea de la frustración del procés, es decir, todavía hay gente que se ha quedado descolocada, de hecho la abstención fue muy fuerte en el independentismo, y es ahí esa crítica, y estáis ahí en Madrid buscando vuestra salvación judicial y luego no nos dan todas las cesiones que pedís, pero también en el sentimiento de la pérdida de una supuesta nación catalana que en algún momento ellos sostienen que existió, y a la luz de los datos, por ejemplo, ahora los niños, los chavales hablan menos catalán o con mejor calidad, peor calidad que antaño, o cuando Nacho y yo íbamos a la escuela, el modelo de inmersión lingüística había la percepción de que funcionaba. Ahora muchos padres dicen, es que ya no funciona, el niño me habla castellano en el patio con los chavales, ya no habla catalán. Yo creo que Alianza conecta mucho con esa nostalgia catalanista. Una vez enterrado el procés, ha fracasado la independencia, vuelven a ese esencialismo, ese romanticismo de la esencia de la nación catalana, que es lo que yo creo que Alianza hace cuando señala la inmigración. Le está diciendo al votante independentista nostálgico de las esencias pujolistas, fijaos, aquí hay gente que no permite que esto sea esa nación articulada, los inmigrantes. Luego también el malestar por el hecho de que Cataluña ha crecido en muy poco tiempo mucha población, y sean del origen que sean, hay la percepción también como de tensionamiento pues en los servicios públicos, haría falta más inversión, que es de algún modo también lo que se está reclamando al Estado. Pero yo creo que hay una nostalgia puyolista de no lograsteis el proyecto político que era de independizarnos de España. En ese camino vendíais un poco la idea, que esto es una crítica que yo veo que hacen muchos independentistas, de que la independencia simplemente era para gestionar, pero perdisteis ese componente mucho más identitario, y es la percepción que yo creo que tiene la gente, de volver a esas esencias.
a mí esta ruptura me parece una impostura. Pero también está en la mano de Junts volver a esas esencias. Es decir, Junts es la heredera de Convergencia en todo. Lo que pasa es que ha derivado por culpa de un liderazgo de Carles Puigdemont que ha convertido a Junts en otra cosa. Y sus cuadros, evidentemente, ahora. Pero está en manos de... Y no solo por las relaciones con el gobierno, pero está en manos de Junts convertirse en otra cosa. Es que efectivamente, o sea, fíjate que yo creo que en Cataluña el tablero político con el procés se movió a la izquierda. ¿Por qué? Porque el electorado de Junts hoy es un poquito menos de derechas que era el de Convergencia. ¿Por qué? Porque la independencia se entendió en términos de... estalló en el momento de la crisis económica, poder hacer leyes antidesahucios, que se las tumbaba el gobierno de Rajoy, poder hacer todo este tipo de leyes más sociales de ese malestar social de aquel momento. Y yo creo que Junts se ha quedado como, y ahora parece aquí un partido más de derechas, pero si el tablero se había movido. Yo creo que es impostura esta ruptura. ¿Por qué? Porque comunicativamente es un fracaso. Yo creo que tú hoy le preguntas a alguien, ¿en qué ha roto Junts con el gobierno? No, pero van a aprobar unas cosas, pero no, pero tal. La idea es evidente. No queremos ir con el PSOE, pero yo creo que comunicativamente me parece que esto de esta Gonzalo. semana, brevemente termino, esto de esta semana es... porque hace 2 semanas nadie le hizo casito a Junts, así te lo digo. Gonzalo. Es que es buen ejemplo el de la cuestión lingüística, porque ¿qué propone Junts en relación a ese problema? ¿Hay alguna propuesta de rediseño de la política de inmersión? ¿Hay algún tipo de estrategia en relación a la enseñanza de la combinación de lengua catalana y castellana en los centros escolares? No hay nada. La cuestión del catalán en las instituciones europeas no va a solucionar ese problema. ¿A qué se acude? Pues al espectro, porque es lo que es una especie de fantasma que no se sabe concretar bien, de la inmigración, con todos los riesgos que conlleva y además con la imposibilidad de solucionarlo, porque no es posible de repente hacer que todas esas personas que no hablan catalán de primeras desaparezcan. Por lo tanto, de nuevo, es la antipolítica y es la posición abocada al absoluto malestar. No olvidemos que Junts ha llevado otra agenda, estos años de legislatura, que es la agenda que favorece al empresariado catalán. Sí. Junts se ha negado a la reducción de la jornada laboral, se ha negado a la ley que obligaba a que los sindicatos estuviesen en los consejos de empresa, se ha negado a la extensión de los impuestos a las energéticas. Y esto también lo finiquita ahora. Es decir, al empresariado catalán esto le ha favorecido hasta ahora, pero entiendo que ellos pretenden una estabilidad, supongo que temerán unas elecciones por la inestabilidad que supone, y pretenderían seguir colocando su agenda. Es que incluso a esto reducen, ¿no? De tal manera que se convierte en un nihilismo absoluto, siempre con esa necesidad de ponerse en relación a Alianza en este caso, y entender que su posicionamiento respecto al PSOE les posiciona a su vez frente a Alianza, y yo creo que es un error absoluto que sin embargo genera un bloqueo significativo y grave de la política nacional. Intentando explicar, primero intentando entender el movimiento de Junts per Catalunya, más allá de algo que ha dicho Estefanía, que es que se dieron cuenta que cuando anunciaron la ruptura con el gobierno a lo mejor no les hicimos demasiado caso y ayer querían que volviéramos a poner el foco sobre ellos, pero intentando entender en qué consiste, qué les ha llevado a este movimiento y cuáles pueden ser las consecuencias. Nacho, pedías tú la palabra. Sí, o sea, por simplificar de una manera telegráfica, Convergencia i Unió era un partido de derechas de toda la vida, como lo es la democracia cristiana alemana, que se encuentra la crisis económica en Cataluña, que la gente mira hacia el gobierno como responsable de lo que está pasando y de las políticas económicas, y entonces ellos dicen, bueno, en vez para que la culpa no sea de la derecha, la culpa es de España, y en ese contexto se suben a la hora del procés. En ese contexto hacen una lista electoral con Esquerra Republicana, que es su antagonista de la vida pública catalana. En un momento determinado incluso pactan con la CUP, que es un partido que no tiene equivalente ni en la política española ni europea de lo que está a la izquierda. Prometen la independencia no llega, frustran a una parte importante de la sociedad catalana, y entonces Alianza Catalana les pregunta, ¿y dónde está la independencia? El Partido Socialista les dice, oye, tíos, la que habéis liado, a ver esto quién lo arregla. Y el Partido Popular les dice, oye, ya os vale que erais de los nuestros y os necesitamos para gobernar. Y el 23 de julio del año 23 se conforma una mayoría fundamentalmente para frenar a Vox, en una legislatura que la oposición señala que se ha articulado una serie de gente para romper España.
Y como articular una mayoría para frenar a Vox no es suficiente y lo de que España se rompe es mentira, pues la vida sigue e intentan los distintos actores adaptarse a un escenario. Hablábamos antes en la previa de la tertulia con Gonzalo Velasco de las elecciones en Nueva York, ¿no? Que han protagonizado una campaña hablando de vivienda, del precio de la cesta de la compra, de las guarderías públicas, lo que diría Estefanía Molina, las cosas del comer, ¿no? La realidad es que después de todo este relato que hemos contado, todo el mundo todavía necesita tiempo. Y es verdad que si no todo el mundo necesitara tiempo, lo que estamos viendo, la ruptura anunciada en 2 ocasiones de Junts, uno, tendría consecuencias, 2, habría que tomársela en serio. O sea, yo coincido en que si uno de tus principales socios te dicen que se ha acabado esto, tampoco puedes hacer como si no hubiera pasado nada. Pero todo el mundo necesita tiempo, incluso el Partido Popular. Porque el Partido Popular, que, como dijo, expresó en esa entrevista a Pilar Rahola, diciendo, bueno, a lo mejor Feijóo no está tan mal, y desentendiéndose de aquella afirmación de Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa hasta pactar con Junts, ya ha señalado que, hombre, que a lo mejor pactar con Junts puede. Pero no puede ser automático, porque después de lanzarle un mensaje permanente a sus electores diciendo todo lo que ha dicho respecto a Junts, los distintos actores deben articularse. La realidad es que la mayoría de los catalanes quieren que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. La mayoría de los electores de Junts prefieren a Sánchez como presidente del gobierno. Y la realidad es que si coincidieran las elecciones catalanas con las elecciones españolas, la realidad es que quien puede salir ganando de ese escenario también es Pedro Sánchez. Déjame un momento, Estefanía, que voy contigo, pero como dice ahora Nacho, que todos los actores se tienen que ir articulando, ¿has dicho? ¿Articulando era la palabra? Se tienen que ir. Bueno, pues el Partido Popular también se está articulando como uno de los actores de todo esto, porque es muy diferente la primera reacción que tuvo ayer cuando conoció el anuncio de ruptura por parte de Junts a lo que después fue diciendo ya a última hora del día el propio Alberto Núñez Feijóo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque es verdad que por la mañana le restó importancia al anuncio de Míriam Nogueras. Además lo hicieron de manera inmediata después de su comparecencia, pero después se fueron moviendo. Algo ha cambiado en la dirección del PP porque es Feijóo el que dice que esta vez sí, que se lo cree, que los independentistas van en serio, aunque la dirección del partido evita adelantar cuáles serán los siguientes movimientos y si estos movimientos pasan por llamar a Junts para sondearles de cara a una posible moción de censura. Ya te digo que se lo creen, pero no demasiado. Ha sido una semana difícil en la oficina para los populares, pero la terminan con cierta sensación de, oye, pues no estamos tan mal, sobre todo gracias a Junts. Parece que fue hace un siglo, pero Mazón lo dejó el lunes. Y ahora el PP tiene una nueva gatera, comentar el 101º órdago de los de Puigdemont y darle alas, ¿por qué no?, a la imaginación. Parece que esto va en serio. Lo demás lo seguiremos viendo en los próximos días o las próximas semanas. Digo que esto es el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del gobierno. Esto es lo que parece que va en serio. Parece que va en serio, pero no, dicen muchas voces en Génova, donde se da por sentado que no hay hueco en la barrera para tirar la falta de la moción de censura. Mirad, por ejemplo, lo que lamenta Carmen Fúnez. Una noticia que para nosotros es insuficiente, es bastante irrelevante para los españoles, que lo que les gustaría sería hablar en las urnas, y con eso no llegamos a lo que los españoles necesitan. Con esto no llegamos y hay otra valoración que no me resisto a no rescatar. Es de hace un par de días, pero su autor la ha reflotado anoche en Twitter. Y es un resumen muy gráfico de lo que piensa la mayoría del PP. Escuchad a Alejandro Fernández. Han hecho ustedes un sálvame en toda regla. Esas parejas de la farándula que van a la tele a decir aquello de nos hemos dado un tiempo, pero que siguen cobrando juntos la exclusiva. A pesar de ello, esto no quiere decir que en Génova no vayan a aprovechar para el salseo, empezando por pedirle a Pedro Sánchez que vaya al plató del Congreso de los Diputados. Estamos deseando que Pedro Sánchez nos explique cómo pretende gobernar tras haber quedado en minoría. Por eso, desde el Partido Popular hemos solicitado su comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados. Si a esto de Junts le sumamos la apertura de una pieza separada en la audiencia para investigar las cuentas del PSOE, o que la semana que viene declara el fiscal general del Estado en su juicio, pues inevitablemente el PP se viene arriba, tanto como para llamar por cuarta vez a Ángel Víctor Torres a la Comisión Koldo. Tenemos un lema, quien miente repite, por tanto, Ángel Víctor Torres repetirá. E incluso más arriesgado aún, fantasear con volver a llamar a Pedro Sánchez. No descartamos volver a llamar al presidente del Gobierno, por supuesto, ni a ningún otro, porque probablemente mintió en algunos asuntos.
Lo dice Alicia García, lo dice con la boca pequeña, igual que con la boca pequeña celebra Génova la decisión de Junts. Hay conciencia de que todos estos acontecimientos permiten al PP ver el vaso medio lleno. Otra cosa es que esté lleno ese vaso de champán, porque es pronto, dicen, para descorcharlo todavía. Junquera, gracias. Gracias. Estefanía. Fíjate que con el PP se cumple esa máxima de Giulio Andreotti, el poder desgasta al que no lo tiene. Porque creo que su premisa o su idea, o la que más o menos teníamos todos, es que Pedro Sánchez, con todas las polémicas, los casos judiciales a su alrededor y ahora que se rompe la legislatura, eso le iba a penalizar muchísimo al PSOE. Yo creo que el PSOE ha instaurado una nueva normalidad donde parte del votante de la izquierda ya ha asumido que esas cosas están pasando, pero que aún así que eso esté pasando de algún modo es el mal menor frente a la posibilidad de que llegue la derecha y la ultraderecha al poder. Yo creo que esa premisa ahora mismo está muy asentada. Creo que muchos votantes le van a perdonar esta parálisis, porque yo creo que va a querer llegar hasta el final de la legislatura si puede, a no ser que antes él contemple un escenario electoral a lo mejor más proclive para el PSOE. Yo creo que el objetivo es agotar la legislatura pese a Junts. Y pese a Podemos, que también a veces decimos Junts, pero Podemos también en algunas leyes ha considerado que no quería dar su apoyo. Entonces, y el PP se está desgastando, porque en la derecha hay una ansia terrible de llegar ya al poder, para quien ahora mismo la opción de Feijóo es pues suavecito y prefieren votar a Vox porque es como llegará, ¿no? Pasará la motosierra y tirará abajo todas las leyes de la izquierda. Entonces yo veo que está subiendo Vox por ese motivo, de algún modo, por esa ansiedad. Pero volviendo al tema de Junts, que me parece muy importante, yo creo que Puigdemont ha instaurado un mal precedente, porque hoy, si la gente quiere que se tambalee el gobierno de Madrid, y esta es la tesis de Sílvia Orriols, la líder de Alianza Catalana, ya se ha jactado de ello, ya no tiene que votar a Junts, tiene que votar a Alianza. Entonces, le has dicho a tu electorado, fíjense, yo ya estoy en la gobernabilidad, en verdad estoy enfadado porque no se han cumplido mis pactos, pero de algún modo no enmiendo el regreso a la gobernabilidad, estoy molesto porque no se han cumplido los pactos. Si usted es un independentista irredento que no quiere saber nada de España, ya no es Junts, ya no es el partido del 1 de octubre, el partido antisistema, ahora es Alianza. Eso yo creo que lo importante ya entre Alianza y Junts ni siquiera es una cesión más o menos del PSOE. Es si hoy el independentismo cree que ha valido la pena volver a la gobernabilidad de España. Quien crea que no, votará Alianza. Y por último, el tema que yo decía de que no se le hizo casito a Junts. Sostengo firmemente que lo de ayer tiene que ver con que hace 2 semanas no sintieron que se les hizo casito. ¿Y por qué no se les hizo casito? Porque todos damos por descontado, y el presidente también, que aún sin presupuestos iban a continuar. Tanto es así que llevan 2 semanas diciendo, pues que explique Pedro Sánchez cómo va a gobernar. Como nadie ha dicho nada, ayer tienen que volver. Es más, Turull dijo en medios catalanes que ellos ya no iban a negociar, que si el PSOE les traía un acuerdo lo aprobarían. Insisto, comunicativamente nadie entiende qué es lo que han roto. De todas formas, decía una cosa Gonzalo, tampoco el Partido Socialista puede hacer como si no pasara nada. Sí, yo creo que no. O sea, se le complica la legislatura al Partido Socialista. Desde luego, una legislatura que es complicada, y esto es una de las cosas que conviene recordar también para caracterizar la negación, lo que significa la negación de Junts a participar del parlamentarismo. No es que importe, porque reitero lo de la pulsión sin objeto. Por cierto, las declaraciones de los dirigentes del PP la manifiestan de una manera muy sintomática también. Totalmente. O sea, que les da en realidad igual lo que salga o no adelante, pero sí quiero insistir en que algunas de las propuestas de Junts no han salido adelante porque tienen que ser aprobadas por el conjunto del Parlamento y, por ejemplo, la concesión de las competencias migratorias, pues Podemos ha negado y ha hecho muy bien en negarse porque es una posición que va en coherencia con su ideología y con su electorado. De tal manera que el mensaje que manda Junts con esto, y ya termino con esa caracterización psicopatológica de Junts, es que les da igual el funcionamiento de la democracia parlamentaria, que ellos negocian algo con el Ejecutivo y quieren que se aplique pase lo que pase, y eso no pasa, ¿no? Bueno, dicho esto, hay muchos factores, además. Exacto, entonces hay que saber jugar. No depende solo del gobierno. El principio de realidad lo que invita es a decir, bueno, yo tengo que intentar aquello que el ámbito de juego, la realidad me permite conseguir, ¿no? Bueno, dicho esto, yo sí efectivamente creo que puede que dentro de la mentalidad y de la planificación y la representación del estado de cosas del PSOE y de Pedro Sánchez, puede que haya algo que haya cambiado. No digo que vaya a haber elecciones mañana, pero puede que ya, digamos que haya una atención pendiente a cuando se dé la oportunidad precisa. Y no sea tanto un discurso de vamos a llegar al final, por si acaso llegar al final supone llegar de una manera agónica y con la sensación de que el gobierno está exhausto. Sabemos que Pedro Sánchez, en su manera de dirigir, es especialmente
estratégico, y yo creo que ahora la mirada hacia la legislatura va a ser otra. Es una mirada difícil porque el periodo hasta el final de la legislatura está plagada de elecciones autonómicas que suponen una reconfiguración constante del campo de juego. Pero yo creo que sí que hay va a haber un cambio de perspectiva, porque este bloqueo y esa insistencia en la frustración cuando propongan cualquier medida, la sensación de que en 2027 ya no vamos a tener los fondos Next Generation, que son los que dan un cierto respiro financiero a las propuestas del gobierno. Yo creo que la cosa va a cambiar ligeramente, ¿no? Hablando de Donald Trump, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, decía que el problema que teníamos los europeos es que nos lo tomábamos sus declaraciones de forma literal en vez de tomárnoslas seriamente. Probablemente con Junts hay que hacer lo mismo. No hay que tomar lo que dicen de forma literal, pero sí que hay que tomarlo seriamente. No es inocuo lo que está ocurriendo, sobre todo porque en el fondo subyace un movimiento tectónico de intento de reconfiguración del tablero político, que es el que justificó, por cierto, la ley de amnistía en la normalización de las relaciones políticas. Pero Estefanía yo creo que apuntaba en algo en lo que creo que están cayendo algunos partidos de forma errónea en los últimos tiempos. Oye, si tú crees que con España se puede pactar, ¿no? Pues tienes unas opciones políticas. Si tú crees que con España no se puede pactar de ninguna de las maneras absolutamente nada, tienes otras opciones políticas. Y creo que en este caso hay también un hilo conductor entre parte de, en fin, algunas torpezas de los marcos que asumen en ocasiones Junts o el Partido Popular con sus competidores, que es que pues, si España es una dictadura, la mejor opción para derrocar la dictadura, desde luego, es Santiago Abascal. No Núñez Feijóo, que es un moderadito al lado para derrocar una dictadura. Lo mismo ocurre en una lógica catalana, o sea, si esto se trata de enviarlos a la papelera de la historia, pues probablemente en estos momentos hay opciones mucho más esencialistas como Alianza Catalana que son más óptimas.